Desde fuera, parecía que Clara lo estaba haciendo todo bien. Llegaba antes que todos, se iba después de todos, asumía responsabilidades que no eran suyas y rara vez se quejaba. Mientras otros descansaban, ella seguía trabajando. Mientras otros avanzaban, Clara sentía que algo dentro de ella se quedaba detenido. Había aprendido que el esfuerzo siempre trae recompensa, que quien trabaja duro progresa, que Dios honra a los que se esfuerzan. Y por eso, cuando los resultados no llegaban, Clara no entendía. En silencio, se preguntaba qué estaba haciendo mal, porque si trabajaba más que todos, ¿por qué seguía estancada? Cada nuevo día comenzaba con la misma esperanza. Tal vez hoy, alguien notaría su esfuerzo. Tal vez hoy, llegaría esa oportunidad. Tal vez hoy, Dios abriría una puerta. Pero el día terminaba, una vez más, sin cambios visibles. Y esa espera constante empezó a desgastar algo más profundo que el cuerpo. Clara no estaba cansada solo físicamente. Estaba cansada de sentir que daba mucho y recibía poco, de ver cómo otros avanzaban con menos esfuerzo, de escuchar consejos que no encajaban con su realidad. Ella no quería rendirse, pero tampoco sabía cuánto más podía seguir así. Por las noches, cuando el ruido se apagaba, Clara pensaba en su vida y se preguntaba si todo ese esfuerzo tenía sentido. Oraba, sí, pero sus oraciones ya no eran seguras, eran preguntas, eran suspiros, eran silencios largos delante de Dios. Porque cuando haces todo lo correcto y aún así no avanzas, el corazón empieza a confundirse. Clara aún no lo sabía, pero su estancamiento no tenía que ver con falta de esfuerzo. Tenía que ver con algo mucho más profundo que Dios estaba a punto de revelarle. Con el paso del tiempo, Clara comenzó a sentir que no era solo el trabajo lo que la agotaba, sino la sensación constante de no avanzar. Ella cumplía, entregaba resultados, se esforzaba más que muchos, pero internamente sentía que su vida estaba detenida en el mismo lugar. Cada logro parecía pequeño, insuficiente, incapaz de sacarla de ese punto de estancamiento que la perseguía. Clara empezó a preguntarse si el problema era ella, si tal vez no era lo suficientemente buena, si tal vez Dios estaba esperando algo más. Comparaba su camino con el de otros y no entendía por qué, haciendo menos esfuerzo, parecían avanzar más rápido. Esa comparación silenciosa comenzó a robarle la paz que antes tenía. Había días en los que Clara salía de casa con el corazón pesado, no porque no tuviera responsabilidades, sino porque sentía que estaba dando todo sin ver frutos. Aún así, seguía adelante, no por motivación, sino por obligación, porque rendirse no era una opción, porque había aprendido que descansar era para después, que primero había que aguantar. En sus momentos a solas con Dios, Clara hablaba con sinceridad, pero también con confusión. Oraba pidiendo dirección, pidiendo claridad, pidiendo una señal de que todo ese esfuerzo tenía sentido. A veces sentía consuelo, otras veces solo silencio. Y ese silencio comenzaba a pesar más que cualquier carga física. Clara empezó a cuestionar cosas que antes no cuestionaba. Se preguntaba si trabajar sin parar era realmente obediencia o si se había convertido en una forma de escapar del miedo a fracasar. Se preguntaba si Dios realmente le estaba pidiendo tanto, o si era ella misma quien se exigía más de lo que podía soportar. Las noches se volvieron un espacio de reflexión intensa. Cuando todo callaba, las preguntas hablaban más alto. Clara pensaba en los sueños que había postergado, en las pausas que nunca se permitió, en el cansancio que había normalizado. Y aunque no lo decía en voz alta, su corazón empezaba a pedir algo diferente. No más esfuerzo, sino sentido. Ella todavía no entendía por qué trabajaba tanto y no progresaba. Pero dentro de esa confusión, algo empezaba a despertarse. Una inquietud silenciosa. Una sensación de que el problema no estaba solo afuera, sino en la forma en que ella estaba caminando. Hubo un momento específico en el que Clara dejó de preguntarse
cuánto más podía esforzarse y comenzó a preguntarse por qué estaba viviendo así. No fue una gran crisis visible, fue algo silencioso, un cansancio que ya no se iba con descanso, ni con motivación, ni siquiera con oración rápida. Era un agotamiento profundo, de esos que no se explican fácilmente. Clara se dio cuenta de que llevaba años funcionando en modo supervivencia. Hacía lo que tenía que hacer, cumplía expectativas, resolvía problemas, pero había dejado de sentirse viva en el proceso. Cada día era parecido al anterior. Mucha entrega, poco avance, mucho desgaste, poca recompensa. Y eso comenzó a doler más que el propio trabajo. En medio de esa rutina, Clara empezó a notar algo incómodo. Gran parte de su esfuerzo no nacía del propósito, sino del miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Y sin darse cuenta, había convertido el esfuerzo constante en una forma de validarse, como si descansar significara fallar. Cuando hablaba con Dios, ya no lo hacía solo para pedir oportunidades. Empezó a hacer preguntas más profundas, preguntas que incomodan, preguntas que confrontan. Le preguntaba a Dios si ese ritmo de vida realmente venía de Él, si avanzar significaba agotarse, si el estancamiento era castigo o señal. Hubo días en los que Clara pensó que tal vez Dios estaba distante, no ausente, pero distante, como si la estuviera observando desde lejos, esperando que ella entendiera algo por sí misma. Esa sensación la confundía, porque siempre había creído que Dios bendice el esfuerzo, y ella se esforzaba más que muchos. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar en la forma en que Clara veía su propia vida. Comenzó a darse cuenta de que estaba ocupada todo el tiempo, pero desconectada por dentro, que trabajaba mucho, pero sin dirección clara, que avanzaba en tareas, pero no en propósito. Y esa diferencia empezó a hacer sentido. Clara entendió que no todo estancamiento es falta de capacidad. A veces es una pausa forzada, un límite que la vida impone cuando el alma ya no puede más. Y aunque no lo aceptaba del todo, comenzó a sospechar que tal vez Dios no estaba bloqueando su avance, sino protegiéndola de seguir por un camino que la estaba desgastando. Esa idea la inquietó profundamente, porque significaba que el problema no era que ella trabajara poco, sino que estaba trabajando sin escuchar, sin parar, sin revisar, sin preguntarse si ese esfuerzo estaba alineado con lo que Dios realmente quería para ella. Clara aún no tenía respuestas claras. Seguía cansada, seguía sintiendo que no avanzaba, pero por primera vez dejó de pensar que todo se resolvería haciendo más. Y esa pequeña comprensión fue el inicio de algo nuevo, aunque todavía no sabía exactamente qué. Con el tiempo, Clara empezó a comprender algo que nunca le habían enseñado. No todo estancamiento es fracaso. A veces es una advertencia, una pausa necesaria, un llamado a mirar hacia adentro antes de seguir corriendo hacia afuera. Clara se dio cuenta de que había pasado años midiendo su valor por lo que producía, por lo que entregaba, por lo que lograba, y muy poco por lo que era. Dios no le estaba cerrando el camino, le estaba pidiendo que se detuviera, que escuchara, que revisara el ritmo al que estaba viviendo, porque avanzar sin dirección no es progreso, es desgaste, y Clara había confundido constancia con agotamiento, disciplina con autoexigencia extrema, fe con sacrificio silencioso. Poco a poco, Clara empezó a soltar la idea de que tenía que hacer más para merecer algo mejor. Empezó a entender que Dios no premia el cansancio, sino la obediencia, que trabajar sin descanso no es señal de fidelidad, sino, muchas veces, de miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a quedarse atrás, miedo a perder valor si paraba. Hubo un día en el que Clara decidió hacer algo distinto. No cambió de trabajo, no tomó una decisión radical, no abandonó todo, simplemente se permitió parar por dentro. Empezó a decir no a lo que la drenaba, empezó a escuchar su cuerpo, empezó a hablar con Dios sin prisa,
sin lista de pedidos, sin presión. Y en ese espacio, algo se acomodó. Clara entendió que Dios no la quería agotada, la quería consciente. No la quería corriendo sin rumbo, la quería caminando con sentido. Y ese entendimiento trajo una paz que nunca había sentido antes. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque dejó de luchar contra sí misma. Con el tiempo, las cosas empezaron a moverse, no de golpe, no como ella había imaginado, pero se movieron. Oportunidades que antes no veía, puertas que solo se abrieron cuando ella dejó de forzarlas. Caminos que aparecieron cuando Clara dejó de insistir en otros que solo la desgastaban, y entonces entendió la verdad que nadie le había dicho. A veces no progresas porque estás dando energía a lugares que no te corresponden, porque estás intentando crecer en terrenos que no fueron hechos para ti, porque Dios no bendice el esfuerzo desalineado, bendice el camino correcto. Si esta historia se parece a la tuya, escucha esto con atención. No siempre avanzar significa acelerar. A veces avanzar es detenerse, revisar, soltar y confiar. Tu valor no está en cuánto haces, sino en quién eres delante de Dios. Y si hoy te sientes estancado, tal vez no es porque estés fallando, sino porque Dios está protegiéndote de seguir por un camino que te rompería. Escribe en los comentarios una palabra que represente cómo te sientes hoy. Puede ser cansancio, confusión, espera, claridad o paz. Ponerlo en palabras puede ser el primer paso para salir del estancamiento. Y si quieres seguir escuchando historias que traen claridad, consuelo y dirección, suscríbete y activa las notificaciones. Este canal existe para acompañarte en esos momentos en los que haces mucho, pero sientes poco avance y necesitas una luz en medio del cansancio. Y ahora quiero orar por ti. Dios amado, hoy pongo delante de ti a cada persona que se siente cansada, estancada y confundida. Tú conoces el esfuerzo invisible, las noches sin descanso y el peso que cargan en silencio. Hoy te pedimos que traigas claridad, que muestres qué soltar y qué continuar, que sanes el corazón que aprendió a exigirse más de lo que podía soportar. Enseña a avanzar con sabiduría, a descansar sin culpa y a confiar sin miedo. Que tu paz guíe cada decisión y que la esperanza vuelva a nacer, aún en medio de la espera. En el nombre de Jesús. Amén.